Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un contenido impactante que está conmocionando al mundo católico. La empleada del Papa Francisco rompe el silencio sobre su muerte. Revelaciones exclusivas. Prepárense para conocer detalles nunca antes revelados sobre los últimos momentos del Santo Padre, contados por alguien que formaba parte de su círculo más íntimo y cotidiano. Estas declaraciones arrojan nueva luz sobre circunstancias que han permanecido en la sombra hasta ahora. Si quieres ser de los primeros en conocer estas impactantes revelaciones, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros exclusivos contenidos. Comenzamos ya con esta historia que nadie más te contará. La mañana de lunes amaneció con una calma engañosa en el Vaticano, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar la cúpula de la Basílica de San Pedro. En la residencia de Casa Santa Marta, donde el Papa Francisco había elegido vivir durante su pontificado rechazando los lujosos apartamentos papales. El silencio fue interrumpido por la llegada apresurada del personal médico. Lo que nadie esperaba era que ese día marcaría el final del camino terrenal para Jorge Mario Bergoglio. El hombre que había revolucionado la Iglesia Católica con su humildad y aproximación directa a los fieles durante más de una década como líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Las primeras horas de aquella fatídica mañana transcurrieron con una rapidez dolorosa mientras los colaboradores más cercanos al Santo Padre notaban que algo no estaba bien. El pontífice, quien apenas 48 horas antes había mostrado signos de vitalidad y hasta había expresado su deseo de continuar con sus obligaciones papales incluyendo reuniones con el personal médico que lo había atendido durante su última estancia hospitalaria, yacía ahora inmóvil en su sencilla cama, con la mirada fija pero ausente, en un estado que presagiaba lo inevitable. La noticia se propagó inicialmente como un susurro contenido dentro de los muros vaticanos, antes de que el portavoz oficial confirmara lo que ya se temía. El Papa Francisco había fallecido. Para el mundo católico, la pérdida resultaba especialmente dolorosa por lo inesperado del desenlace, pues si bien el pontífice había enfrentado problemas de salud recurrentes, incluyendo 2 operaciones bajo el cuidado del doctor Sergio Alfieri, nada hacía prever un final tan repentino para un hombre que había demostrado una fortaleza notable incluso en sus momentos de mayor fragilidad física. La habitación donde transcurrieron las últimas horas del Papa se convirtió en un espacio de oración y recogimiento. Mientras cardenales y personal de confianza acudían para despedirse de quien había guiado la barca de Pedro con una visión transformadora. El silencio reverente que envolvía el lugar contrastaba con el tumulto informativo que comenzaba a desatarse en el exterior, donde fieles y curiosos empezaban a congregarse en la plaza de San Pedro. Muchos sin poder contener las lágrimas ante la confirmación del fallecimiento del primer pontífice latinoamericano de la historia. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, asumió temporalmente la coordinación de los asuntos más urgentes, mientras se activaban los protocolos establecidos para la sede vacante. Las campanas de San Pedro no tardaron en repicar con un tono grave y solemne, anunciando al mundo que la Iglesia había entrado en un periodo de transición. El sonido metálico se extendió por toda Roma, llevando consigo la noticia que pronto recorrería cada rincón del planeta, independientemente de credos o fronteras. Los médicos que habían atendido al Papa Francisco durante sus últimos años confirmaron que el fallecimiento se produjo a las 7:35 de la mañana, hora local, en un entorno de paz y dignidad, tal como él siempre había expresado que deseaba. No hubo instrumentos médicos extraordinarios ni medidas heroicas para prolongar artificialmente su vida, respetando la voluntad explícita del pontífice quien, según testimonios posteriores, había sido muy claro respecto a su deseo de enfrentar la muerte con naturalidad y en la sencillez de lo que consideraba su verdadero hogar. La noticia del fallecimiento del Papa Francisco provocó reacciones inmediatas de líderes mundiales, representantes religiosos y millones de personas comunes que veían en él una figura de autenticidad y renovación. Mensajes de condolencias comenzaron a llegar desde todos los continentes, destacando su labor en favor del diálogo interreligioso, su preocupación por los más vulnerables y su constante llamado a construir una iglesia más cercana a los pobres y marginados, aspectos que definieron un pontificado marcado por gestos simbólicos de profundo impacto. En las horas siguientes al anuncio oficial, mientras el cuerpo del pontífice era preparado para ser expuesto a la veneración de los fieles, comenzaron los preparativos para lo que sería uno de los funerales más significativos de la historia reciente.
Las autoridades romanas activaron protocolos especiales de seguridad ante la previsible llegada masiva de peregrinos y dignatarios de todo el mundo que querían rendir un último homenaje al Papa que había transformado la imagen del papado en el siglo XXI con su estilo directo y su rechazo a formalismos innecesarios. El mundo entero pareció detenerse momentáneamente para asimilar la pérdida de una voz moral que había abordado con valentía temas como la crisis climática, las desigualdades económicas, la crisis migratoria y los escándalos de abusos dentro de la Iglesia. Las imágenes del Papa Francisco saludando desde su papamóvil, abrazando a enfermos o lavando los pies de prisioneros en Jueves Santo se repetían en las pantallas de televisión de todo el mundo, recordando el estilo pastoral y cercano que había caracterizado su pontificado desde aquel buenas noches pronunciado desde el balcón de San Pedro tras su elección. Los cardenales comenzaron a llegar a Roma para el periodo de sede vacante y el posterior cónclave, mientras teólogos y vaticanistas iniciaban los análisis sobre el legado de un pontificado que había buscado reformar estructuras eclesiales anquilosadas y recuperar la credibilidad de una institución golpeada por numerosas crisis. Las especulaciones sobre quién podría ser su sucesor se mezclaban con reflexiones más profundas sobre el rumbo que tomaría la Iglesia tras la pérdida de quien había impulsado una visión más misericordiosa y menos doctrinaria del mensaje evangélico. Las puertas de Casa Santa Marta, que habían permanecido abiertas para tantos marginados durante los años de Francisco, se cerraron temporalmente mientras en su interior se vivían momentos de intimidad y oración junto al cuerpo del pontífice. Según testigos presenciales, su rostro reflejaba serenidad, como si hubiera partido en paz con su conciencia tras haber dado todo de sí para la misión que consideraba encomendada por Dios mismo: construir puentes en un mundo fragmentado por divisiones políticas, religiosas y culturales, y devolver la esperanza a quienes la habían perdido en medio de tantas turbulencias globales. El doctor Sergio Alfieri, cirujano de renombre internacional y médico personal del Papa durante sus últimos años, se encontró aquella mañana frente a una responsabilidad que trascendería su papel profesional para convertirse en testigo privilegiado de un momento histórico. Según reveló posteriormente en declaraciones exclusivas, cuando fue llamado urgentemente a Casa Santa Marta y entró en la habitación papal, comprendió de inmediato la gravedad de la situación al observar que, aunque los ojos del pontífice permanecían abiertos, no había respuesta alguna a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos, confirmando sus peores temores sobre el estado neurológico irreversible que estaba presenciando. En su testimonio, que conmocionó al mundo por la crudeza y honestidad con que describió los últimos momentos del Papa Francisco, Alfieri explicó que la decisión de no trasladar al pontífice al Hospital Gemelli, donde él mismo le había practicado 2 intervenciones quirúrgicas en años anteriores, fue tomada considerando tanto la irreversibilidad del cuadro clínico como la voluntad expresa que el Santo Padre había manifestado en múltiples ocasiones: corremos el riesgo de que muera durante el traslado, explicó el médico a los presentes, añadiendo que la hospitalización habría sido completamente inútil dado el estado en que se encontraba. La revelación más impactante del testimonio médico fue quizás la confirmación de que el Papa había sido absolutamente consciente y explícito respecto a cómo deseaba enfrentar su final, habiendo expresado repetidamente durante sus últimas hospitalizaciones que no deseaba medidas extraordinarias ni respiración artificial, incluso sabiendo que tales procedimientos podrían haberle otorgado algunos días más de vida. Según palabras textuales del doctor, en el Gemelli nunca dijo, quiero volver a Santa Marta, sino, quiero volver a casa. Una distinción sutil pero profundamente significativa para quienes conocían la espiritualidad del pontífice y su concepción de la muerte como un regreso al verdadero hogar espiritual. El relato del doctor Alfieri sobre aquellos momentos finales adquirió tintes casi místicos cuando describió la atmósfera de recogimiento que se formó espontáneamente en la habitación. Con la llegada del cardenal secretario de Estado Parolin, quien propuso rezar el rosario junto a los presentes, creando un círculo de oración alrededor del lecho papal mientras la vida se extinguía pacíficamente. Me sentí privilegiado de estar allí, y ahora puedo decir que realmente lo estuve, confesó el médico con visible emoción, agregando que su último gesto hacia quien había sido su paciente más ilustre fue una caricia como despedida final, un acto profundamente humano que trascendía la relación médico-paciente. Las declaraciones médicas confirmaron lo que muchos habían intuido: el Papa Francisco había muerto como había vivido, con dignidad y sencillez, rodeado no de tecnología médica avanzada sino de personas que lo apreciaban genuinamente.
en un entorno casi familiar que contrastaba radicalmente con la pompa y el protocolo que históricamente habían rodeado la muerte de los pontífices a lo largo de los siglos. Según el doctor, el fallecimiento ocurrió aproximadamente 2 horas después de su llegada, a las 7:35 de la mañana, sin sufrimiento aparente, detalle que proporcionó cierto consuelo a millones de fieles conmocionados por la noticia. Uno de los aspectos más comentados de las revelaciones del Dr. Alfieri fue la descripción del estado de lucidez que el Papa había mantenido hasta prácticamente sus últimas 48 horas. Cuando todavía expresaba su deseo de reunirse con el personal hospitalario que lo había atendido durante su última estancia en el Gemelli, mostrando ese agradecimiento y consideración hacia los demás que había sido una constante en su vida. Esta aparente mejoría seguida de un deterioro tan súbito generó numerosas interrogantes médicas, algunas de las cuales Alfieri intentó responder explicando los mecanismos de compensación fisiológica que a veces preceden a un colapso terminal en pacientes de edad avanzada con múltiples patologías. El impacto de las palabras del Dr. Alfieri trascendió el ámbito estrictamente médico para adentrarse en reflexiones más profundas sobre la bioética y el derecho a una muerte digna. Temas sobre los que el propio Papa Francisco había ofrecido reflexiones matizadas durante su pontificado, defendiendo tanto la dignidad inherente a la vida humana como el rechazo al encarnizamiento terapéutico. Las precisiones del médico sobre la decisión consciente del pontífice de rechazar medidas extraordinarias resonaron especialmente en sociedades inmersas en debates sobre el final de la vida, convirtiéndose inadvertidamente en su última enseñanza pastoral sobre un tema tan complejo y universal como la finitud humana. En entrevistas posteriores, el doctor amplió sus declaraciones describiendo la evolución del estado de salud del Papa durante sus últimos meses, revelando episodios no conocidos públicamente que demostraban tanto la fragilidad física del pontífice como su extraordinaria fortaleza espiritual y mental para sobreponerse a limitaciones que habrían resultado incapacitantes para cualquier otra persona de su edad. Según explicó, Francisco había continuado trabajando intensamente a pesar de dolores crónicos y dificultades respiratorias, negándose sistemáticamente a reducir su agenda o a limitar su contacto directo con los fieles, fiel a su convicción de que un pastor debe oler a oveja. La transparencia con que el médico compartió estos detalles, siempre respetando la dignidad y privacidad del paciente pero ofreciendo información suficiente para comprender las circunstancias del fallecimiento, fue ampliamente elogiada como un reflejo del estilo de gobierno que el propio Francisco había promovido en el Vaticano, alejado de secretismos innecesarios y cercano a una comunicación directa con el pueblo de Dios. Algunos observadores señalaron el contraste con situaciones anteriores en la historia papal, donde la información médica había sido manejada con hermetismo y ambigüedad, generando especulaciones y teorías conspirativas. El relato conmovedor sobre cómo el equipo médico, las enfermeras y los secretarios personales del Papa formaron un círculo de apoyo en sus últimos momentos, proporcionó al mundo una imagen casi cinematográfica de un final sereno, muy alejado del aislamiento y la soledad que a menudo acompañan la muerte en las sociedades contemporáneas. Según las palabras del Dr. Alfieri, esos momentos estuvieron marcados por una extraña mezcla de profunda tristeza personal y absoluta paz espiritual, como si todos los presentes hubieran sido conscientes de estar participando en un tránsito trascendente más allá de la simple extinción biológica de una vida. Para muchos teólogos y observadores del Vaticano, las revelaciones médicas sobre las circunstancias y el contexto del fallecimiento del Papa Francisco constituyeron un último testimonio involuntario pero poderoso de la coherencia vital que había caracterizado todo su ministerio. Morir como había vivido, rechazando privilegios y tratamientos especiales, aceptando con naturalidad las limitaciones de la condición humana y transformando incluso el momento de su muerte en una enseñanza viva sobre la dignidad esencial que trasciende títulos y funciones, como resumió elocuentemente un cardenal presente en aquellos momentos, hasta en su manera de partir nos dejó una lección sobre cómo entender la vida. Jorge Mario Bergoglio nació un 17 de diciembre de 1936 en el seno de una familia de inmigrantes italianos en Buenos Aires, Argentina. Circunstancia que marcaría profundamente su visión sobre la movilidad humana y los desafíos de la integración cultural. Su padre Mario, un empleado ferroviario, y su madre Regina, dedicada al hogar, le transmitieron valores de austeridad y trabajo honesto que permanecerían como constantes a lo largo de toda su vida, incluso cuando alcanzó la máxima posición dentro de la jerarquía eclesiástica católica.
donde sorprendería al mundo con gestos tan simbólicos como rechazar los apartamentos pontificios para vivir en la residencia de Santa Marta, utilizar un automóvil modesto en lugar de la limusina papal y mantener sus viejos zapatos negros bajo la túnica blanca. La juventud de Bergoglio estuvo marcada por experiencias formativas diversas, incluyendo su trabajo como técnico químico antes de descubrir su vocación religiosa. Un aspecto poco conocido de su biografía que explicaría parcialmente su posterior interés por tender puentes entre fe y ciencia. A los 21 años, tras una profunda experiencia espiritual en la fiesta de San Mateo, decidió ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús, iniciando así un camino de formación rigurosa tanto intelectual como espiritual que incluiría estudios de humanidades en Chile y posteriormente de teología en el Colegio Máximo de San José en Argentina, forjando una mente analítica y una espiritualidad ignaciana que siempre mantendría como fundamento de su aproximación pastoral. Su ordenación sacerdotal en 1969 coincidió con un periodo de intensa turbulencia política y social en Argentina y en toda América Latina. Contexto que influiría decisivamente en su visión sobre el papel de la Iglesia en sociedades marcadas por profundas desigualdades y conflictos ideológicos. Como provincial de los jesuitas durante los años más oscuros de la dictadura militar argentina, 1976 a 1983. Bergoglio enfrentó decisiones complejas y situaciones límite que posteriormente serían objeto de interpretaciones contrapuestas, desde acusaciones de insuficiente resistencia al régimen hasta testimonios sobre su intervención discreta pero efectiva para salvar vidas amenazadas. Controversias que lo acompañarían incluso tras su elección como papa y que él mismo abordaría con una mezcla de humildad al reconocer limitaciones personales y firmeza al defender la integridad fundamental de sus intenciones. En circunstancias extremadamente difíciles. Su nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y posteriormente como arzobispo de la misma diócesis en 1998 reveló un estilo pastoral distintivo que privilegiaba el contacto directo con los fieles, especialmente con los más pobres de las villas miseria de la capital argentina. Quienes trabajaron con él durante ese periodo recuerdan su costumbre de viajar en transporte público, su disponibilidad para atender personalmente llamadas telefónicas de cualquier feligrés y sus frecuentes visitas a barrios marginales donde celebraba misas, compartía mates y escuchaba directamente las preocupaciones de las comunidades más vulnerables. Experiencias que forjarían su convicción de que la Iglesia debía ser ante todo un hospital de campaña después de una batalla más que una aduana moral para filtrar accesos a la gracia divina. La elevación al cardenalato en 2001 por el Papa Juan Pablo II aumentó su proyección internacional pero no modificó sustancialmente su estilo de vida austero ni su compromiso con los más desfavorecidos. Durante la devastadora crisis económica que golpeó a Argentina en 2001 a 2002, sus homilías denunciando la corrupción política y la irresponsabilidad de las élites económicas resonaron con fuerza en una sociedad traumatizada por el colapso institucional, consolidando su imagen como una voz moral independiente que no dudaba en criticar tanto los excesos del capitalismo salvaje como las tentaciones autoritarias de ciertos proyectos políticos que prometían soluciones simplistas a problemas estructurales complejos. El cónclave de marzo de 2013, convocado tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, representó un punto de inflexión no solo en la vida de Bergoglio sino en la historia contemporánea del papado. Elegido en la quinta votación, su selección del nombre Francisco en honor al santo de Asís envió un mensaje inequívoco sobre la dirección que deseaba imprimir a su pontificado: sencillez, cercanía a los pobres, preocupación ecológica y reforma de estructuras eclesiales anquilosadas. Su primera aparición en el balcón de San Pedro, pidiendo al pueblo que rezara por él antes de él mismo impartir la bendición, simbolizó una revolución de estilo que pronto se traduciría en transformaciones más profundas dentro de la milenaria institución. Como pontífice, Francisco emprendió reformas estructurales significativas en la administración vaticana, enfrentando resistencias institucionales arraigadas con determinación pero también con paciencia estratégica. La reforma de la Curia Romana, la reestructuración del Instituto para las Obras de Religión, el llamado Banco Vaticano, y especialmente su enfoque decidido para abordar los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia, removiendo a obispos negligentes e imponiendo protocolos de tolerancia cero, demostraron que detrás del estilo amable y las sonrisas frecuentes se escondía un reformador determinado a limpiar la sociedad de la Iglesia. Como él mismo había expresado durante una meditación previa a su elección papal,
Sus encíclicas y exhortaciones apostólicas reflejaron preocupaciones globales que trascendían ampliamente los límites tradicionales de los documentos eclesiásticos. Laudato Si. 2015 abordó la crisis ecológica con un enfoque integral que vinculaba degradación ambiental y pobreza estructural. Amoris Laetitia 2016 propuso una aproximación pastoral más inclusiva hacia situaciones familiares complejas. Fratelli Tutti 2020 desarrolló una visión de fraternidad universal en un mundo fracturado por nacionalismos excluyentes y polarización política. Estos textos, junto con numerosos discursos y gestos simbólicos, posicionaron a Francisco como una voz moral global que interpelaba no solo a los católicos sino a toda la humanidad sobre los desafíos compartidos del siglo XXI. Los viajes apostólicos del Papa Francisco privilegiaron sistemáticamente periferias geográficas y existenciales, desde las favelas de Río de Janeiro hasta los campos de refugiados en Lesbos, desde las cárceles de Bolivia hasta las comunidades indígenas de la Amazonía. Sus itinerarios trazaron un mapa alternativo de prioridades pastorales que colocaba en el centro a quienes habitualmente eran marginados. Especialmente significativas fueron sus visitas a zonas de conflicto como República Centroafricana, donde abrió simbólicamente una puerta santa en Bangui anticipando el Jubileo de la Misericordia, o sus esfuerzos por construir puentes con el Islam que culminaron en el histórico documento sobre fraternidad humana firmado con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi en 2019. En el ámbito del ecumenismo y el diálogo interreligioso, Francisco continuó y profundizó caminos abiertos por sus predecesores pero imprimiéndole su sello personal de pragmatismo orientado a la colaboración concreta frente a desafíos compartidos más que a debates teológicos abstractos. Sus encuentros con líderes ortodoxos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas e hindúes estuvieron marcados por una búsqueda sincera de terreno común para promover la paz. El pontificado de Francisco quedará registrado en la historia como un periodo de profunda transformación en la Iglesia Católica, caracterizado por tensiones creativas entre continuidad y ruptura, entre preservación de la doctrina esencial y adaptación del lenguaje y las aproximaciones pastorales a las realidades contemporáneas. Según los analistas más objetivos, su logro más significativo no consistió tanto en cambios doctrinales específicos, que fueron en realidad limitados, sino en un desplazamiento de énfasis desde cuestiones morales individuales hacia una ética social más comprensiva que situaba la misericordia en el centro del mensaje cristiano y reivindicaba la opción preferencial por los pobres como criterio hermenéutico fundamental para interpretar el Evangelio en el contexto del siglo XXI. La reforma de la Curia Romana, plasmada finalmente en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium 2022, representó quizás el cambio estructural más profundo implementado por Francisco. Al reorganizar completamente los dicasterios vaticanos priorizando la dimensión evangelizadora sobre aspectos administrativos, al tiempo que abría posiciones de liderazgo a laicos y mujeres que anteriormente estaban reservadas exclusivamente a cardenales. Esta transformación institucional, aunque técnica, en apariencia, reflejaba una eclesiología de participación que buscaba superar modelos jerárquicos rígidos y clericalismos que el propio pontífice había identificado repetidamente como obstáculos para una auténtica renovación eclesial, y causas profundas de muchas disfunciones internas, incluyendo la crisis de abusos que había socavado gravemente la credibilidad institucional. En el ámbito de la diplomacia internacional, el estilo directo y personal de Francisco, combinado con una visión geopolítica independiente que trascendía alineamientos tradicionales entre bloques de poder, permitió al Vaticano jugar un papel significativo en procesos tan diversos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, los esfuerzos de paz en Colombia, el llamado a la protección del Amazonas como pulmón planetario o la consistente defensa de los derechos de migrantes y refugiados en un contexto global de creciente xenofobia. Especialmente notable fue su capacidad para mantener canales de diálogo abiertos simultáneamente con actores políticos antagónicos, desde administraciones conservadoras hasta gobiernos progresistas, privilegiando siempre la búsqueda del bien común sobre afinidades ideológicas particulares. Las controversias que acompañaron partes significativas de su pontificado revelaron tanto la profundidad de las divisiones preexistentes dentro del catolicismo global como los desafíos inherentes a cualquier proceso de renovación eclesial auténtica. Desde los debates encendidos en torno a la recepción de sacramentos por divorciados vueltos a casar hasta las tensiones sin precedentes con sectores católicos tradicionalistas que lo acusaban de diluir la identidad doctrinal, pasando por críticas
Desde sectores progresistas que consideraban insuficientes sus reformas en cuestiones como el celibato sacerdotal obligatorio o el rol de las mujeres en la Iglesia. El pontificado de Francisco expuso fracturas que habían permanecido latentes bajo la superficie de una aparente uniformidad institucional durante décadas. El legado teológico de Francisco, aunque no sistemático en el sentido académico convencional, representa una contribución significativa al pensamiento católico contemporáneo por su aproximación querigmática que recupera la centralidad del anuncio gozoso del Evangelio como núcleo de la identidad cristiana. Su insistencia en la jerarquía de verdades que sitúa la misericordia divina y el encuentro personal con Cristo por encima de formulaciones doctrinales abstractas, su reivindicación del sensus fidei del pueblo de Dios como instancia teológica legítima y su rechazo a una ética de laboratorio desconectada de las complejidades de la vida real configuraron lo que algunos teólogos han denominado magisterio pastoral, caracterizado por la búsqueda de una síntesis dinámica entre verdad y caridad en situaciones históricas concretas. En materia ecológica, la contribución de Francisco trasciende ampliamente el ámbito eclesial para convertirse en referencia ineludible del diálogo global sobre sostenibilidad, justicia ambiental y transformación de modelos productivos. La encíclica Laudato Si ofreció no solo una reflexión teológica sobre la relación entre humanidad y creación, sino un marco conceptual integrado que vinculaba crisis ambiental, pobreza estructural y responsabilidad intergeneracional en una ecología integral, que ha influido significativamente en movimientos sociales, políticas públicas y conversaciones interdisciplinarias sobre el futuro del planeta, demostrando la capacidad del magisterio papal para abordar cuestiones contemporáneas con un lenguaje accesible que resuena tanto con creyentes como con no creyentes comprometidos con causas humanistas. La aproximación de Francisco a cuestiones bioéticas y familiares representó una tensión creativa entre la reafirmación de principios doctrinales tradicionales y una renovada sensibilidad pastoral hacia situaciones particulares complejas que no encajan fácilmente en categorías morales abstractas, sin alterar formalmente la doctrina sobre indisolubilidad matrimonial, anticoncepción artificial o valoración moral de relaciones homosexuales, su énfasis en el discernimiento personal, la gradualidad en procesos de crecimiento moral y la primacía de la conciencia abrió espacios para aproximaciones pastorales más inclusivas y menos judiciales, generando intensas controversias pero también posibilitando que personas anteriormente alienadas por percepciones de rigidez institucional pudieran reconsiderar su relación con una iglesia que ahora se presentaba más como madre acogedora que como juez implacable. Los dos sínodos sobre la familia, 2014 a 2015, y el Sínodo para la Amazonía 2019, junto con el actual proceso sinodal sobre sinodalidad iniciado en 2021, representan quizás la contribución metodológica más duradera del pontificado de Francisco, la recuperación y actualización de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. No como evento puntual sino como estilo permanente que integra escucha mutua, discernimiento comunitario y corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados. Aunque el alcance real de esta transformación todavía está por verse, el impulso hacia una Iglesia más participativa y menos vertical, donde el sensus fidei del pueblo de Dios adquiere relevancia teológica y pastoral concreta, representa potencialmente la semilla de una renovación eclesial cuyos frutos madurarán mucho después del fallecimiento del pontífice argentino. Desde una perspectiva histórica amplia, el pontificado de Francisco puede entenderse como un esfuerzo determinado por implementar más plenamente las intuiciones fundamentales del Concilio Vaticano II que, según su diagnóstico, habían quedado parcialmente estancadas por miedos institucionales, resistencias burocráticas o interpretaciones reductivas. Su insistencia en una iglesia en salida que privilegia el encuentro sobre la conquista, la misericordia sobre el juicio y el servicio sobre él. Poder refleja una recepción creativa del agiornamento conciliar adaptado a los desafíos específicos del siglo XXI. Y hasta aquí las sorprendentes revelaciones de la empleada del Papa Francisco que finalmente decidió hablar. Como han podido ver, estos testimonios nos muestran una faceta completamente desconocida de los últimos días del pontífice. Queremos agradecer sinceramente todos sus comentarios que nos motivan a seguir trayéndoles contenido exclusivo como este. Sus opiniones son fundamentales para nosotros, así que no duden en compartir sus impresiones sobre estas impactantes declaraciones en la sección de comentarios. Recuerden que cada semana les traemos las noticias más relevantes del Vaticano que otros medios no se atreven a publicar.
Hasta el próximo video con más revelaciones que sacudirán su percepción de la Iglesia Católica.